Otro viernes más acá en el micro cultural en el complejo Cuatro Vías. Agradecerle a Pedro Rico por darnos esta posibilidad. Y bueno, Seba, ¿cómo estamos para arrancar la primera estación del trencito cultural, como siempre decimos? Hoy nos damos el gustazo de recibir a la gente de Tramas, Abogacía Popular, Derecho en Movimiento, a Mara Mancilla y a Nicolás Taberna. ¿Nos tiramos energía desde acá? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, con todo el recibimiento de rigor, nada más oportuno en el día de hoy de que puedan estar acá la gente de Tramas. Uno dice, bueno, en este espacio cultural, ¿por qué? ¿Por qué la gente de Tramas? Y decimos que la cultura, en un sentido amplio, es un conjunto de saberes, de creencias, de acciones, que hace un grupo social para comunicarse y para satisfacer necesidades. Y como decía la compañera, la compañera Evita, donde hay una necesidad, nace un derecho. Y qué mejor que la gente de Tramas hoy aquí esté con nosotros para ver todo lo que hay, para hablar de derechos que faltan. Sobre todo en estos momentos donde hemos presenciado, sobre todo en Guernica, en Buenos Aires, el tema de la represión justamente de las necesidades de la gente. Y me parece que es reprimir la desigualdad. Por eso vamos a charlar y lo vamos a hacer a través del tarot también, para ver cómo están esas energías. Elíjame, Mara, uno de esos bloques. Siempre a la izquierda. A la izquierda, ahí está, bien. Estamos un poco lejos. Nicolás, ¿de arriba o de abajo? De abajo. De abajo. Bien. Aries. Cáncer, Libra y Capricornio. No las vamos a dar vuelta, simplemente vamos a manejar los 4 elementos del universo: fuego, agua, aire y tierra. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿De dónde venimos? ¿Con quién lo hacemos? Y en Capricornio, hacia dónde vamos, la tarea y demás. Así que, en el presente, ¿qué es Trama? Cuéntenle a la gente qué estamos haciendo. Bueno, Tramas es un colectivo de abogadas y abogados, estudiantes y graduados. Nosotros, nuestras principales, partimos de una concepción del derecho crítico y de la abogacía popular. Y con derecho crítico, en esto que decías de lo cultural, pensaba en que, bueno, nuestra crítica, cuando hablamos del derecho crítico, nos referimos al derecho como tal, ¿no? A la función social, el discursiva que tiene el derecho. Y esa sujeción al derecho que está dada obviamente por la fuerza policial, que después vamos a hablar un poco de eso, pero también está dada por esta otra dimensión que tiene que ver con los mitos, las creencias en torno al lugar que tiene el abogado en la sociedad, a la institucionalidad del derecho en sí y al poder que ocupa. Uno de los 3 poderes del Estado está conformado por abogados. O sea, es un rol que está muy institucionalizado. Entonces nuestra crítica tiene que ver con eso, con el lugar que ocupa el derecho. Y estos mitos y creencias que se van dando, que van naturalizando este lugar de jerarquía que nosotros queremos deconstruir claramente, se va dando también con esto de, bueno, la señoría, ¿no? Esta reverencia que se le da al juez, como que tiene la palabra objetiva y una solución imparcial sobre un montón de cosas, cuando sabemos que en realidad lo que estamos discutiendo son un montón de relaciones de poder y de luchas y tensiones detrás de cada causa. En la educación jurídica también, una diferencia, un distanciamiento del derecho a lo político, cuando sabemos que la norma no es lo objetivo que está ahí, sino que es producto de una contingencia histórica que le da origen. Entonces ahí también hay un montón de cosas que se van reproduciendo en esto de las autoridades, de los ritos y creencias, muy vinculado a lo religioso también, esta cosa de solemnidad que tiene por ahí el derecho y cuando aparece el abogado en sus roles sociales, ¿no? Y bueno, claramente nosotros cuando hablamos de abogacía popular nos referimos a que el derecho es una rama más del conflicto social que tiene que ser discutida con todas las otras aristas, donde el protagonismo tiene que ser de la gente vulnerabilizada. Nuestra posición política en eso tiene que ver con reconocer una situación de desigualdad social y posicionarnos obviamente a favor de los vulnerabilizados
y para conseguir los derechos fundamentales, elementales. Los gobiernos pasan y los problemas continúan, entonces nosotros siempre nuestro objetivo es no perder de vista eso, ¿no? No perder de vista a la gente y a la organización social, digamos, que es la que impulsa y la que es protagonista en la construcción del derecho. El derecho no es la norma y lo formal y esa pretensión de racionalización, sino que también se da en estos otros ámbitos la creación del derecho, que tiene que ver con la organización popular y, bueno, las pujas y las tensiones, que nosotros también tenemos cosas para decir y para darle sentido al derecho que queremos, digamos. Y ahí hay un rol fundamental que, bueno, que podemos cumplir, ¿no? Para no quedarnos con esa resignación de que está todo mal y que entonces... No, bueno, no, hay mucho para hacer. Mucho para hacer, y relacionándolo con el universo, alguien de Libra, indudablemente un signo de aire, maneja muy bien las palabras, debe estar emparentada con Acuario, que también son de hablar y realmente tratar muy bien el lenguaje y con mucho contenido. Nico, a ver, para que le conozcamos la voz, ¿de dónde venimos? Ahí en la Pachamama, en la Casa de Cáncer, en los afectos, este grupo de tramas, un grupo tan joven, sé que son una asociación civil, digamos, para que la gente los conozca y se sumen, porque me imagino que debe ser una organización abierta. Es una organización abierta, es una organización de estudiantes, abogadas y abogados del derecho, que cumplimos 10 años justamente este año, ya tiene 10 años, han pasado varias generaciones también en trama, esperemos que siga sucediendo lo mismo, y venimos desde abajo, venimos de la militancia social, popular, venimos de la militancia en la universidad, desde la abogacía popular, desde el ejercicio de la abogacía popular, no solamente de un aspecto teórico, sino desde la práctica desde ese derecho. Hemos construido y consolidado varios frentes de esta abogacía popular, hemos trabajado cooperativas, hemos trabajado pueblo originario, feminismo, y tal vez actualmente el trabajo más fuerte lo estamos dando en Hábitat Popular, que justamente esta semana fue muy álgido el tema, y también, bueno, este Hábitat Popular visto desde diferentes perspectivas, no exclusivamente desde un marco jurídico. Sí. En ese sentido también trabajamos con otras organizaciones, siempre estamos vinculados a otras organizaciones y a las vecinas, vecinos. Ahí ya entraríamos en la Casa de Libra, que es el trabajo con el otro. Indudablemente ustedes trabajan con otras organizaciones populares como Manzanas Solidarias, como Canoa, y fundamentalmente con la gente, ¿no? Trabajan con la gente del barrio, en el territorio, que eso me gustaría que hoy es un tema desde dónde trabajamos, ¿no? Y me parece, digamos, que no es desde el saber, sino que me parece que ustedes deben escuchar, deben ir al territorio, compenetrarse, escuchar a la gente, y a partir de ahí calculo yo que saldrán un poco las necesidades y el cómo hacerlo. Eso, y además tiene que ver con, bueno, ser consecuente con las críticas que nosotros le hacemos al derecho, ¿no? Parte de abstraer el derecho, que tiene que ver con construir su lenguaje de una forma muy técnica para que la gente no lo comprenda, entonces quede ahí reservado a que solo algunos lo pueden manejar. Es poder ir al barrio, hablar con las personas y poder socializar la herramienta jurídica para que todos podamos comprenderla, y obviamente partir del lugar de que el derecho no necesariamente soluciona todo, sobre todo cuando partimos de que trabajamos con las personas que están en situación de desigualdades y todo lo que implica institucionalmente eso. Entonces poder conversar, también el derecho nos requiere ese trabajo que para nosotros es de lo más importante. Poder estar con las personas, compartir, poder llegar a esa comprensión genuina, digamos, de lo que implica la herramienta, y evaluar entre todos si es conveniente o no. Muchas veces no es conveniente, porque no están dadas quizás todas las correlaciones de fuerza para que se meta al Poder Judicial ahí a resolver algo, y por ahí es conveniente otras vías. Entonces también eso, que la decisión sea construida, por eso Nico decía, principalmente con la gente, porque es la que después va tener que bancarse las consecuencias de todo lo que hagamos. Entonces siempre el motor va a estar dado ahí, los protagonistas van a estar ahí, y las organizaciones sociales, siempre hablamos de tramas porque es estar entramados con otras organizaciones sociales, otras perspectivas que nos puedan nutrir.
Nosotros solo abordamos la cuestión jurídica, entonces no es lo único, No, claramente. me imagino Entonces, que es muy importante y necesario conversar con otras organizaciones. La propuesta siempre es el diálogo de saberes. Y entendiendo por saberes, contemplando los saberes populares y no las disciplinas cientistas de la universidad, digamos, que están presentes, que nosotros las tenemos y demás. Pero siempre es poner sobre la mesa, sobre la tierra, sobre donde sea, un diálogo de saberes y construir alternativas desde ese diálogo. ¿Hay algún método como para que de alguna manera eso que vos decís, bajar los tecnicismos, hablar el mismo idioma? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la experiencia que tienen en eso? Bueno, sobre las distintas temáticas se han dado distintas experiencias también. Por ejemplo, trabajamos feminismo, haciendo talleres sobre violencia de género que implicaban dinámicas de educación popular. Nos habíamos dividido en ese momento en dos comisiones. Una comisión trabajaba la cuestión de planificación y otros éramos los que íbamos al barrio porque sabemos que implican temas muy sensibles y además nos vinculamos con las personas, somos personas, construimos vínculos, entonces eso también ser responsable en eso, así que esa fue una experiencia. Y ahora actualmente que estamos laborando más con Derecho a la Ciudad, los espacios de encuentro son más los asamblearios. Ahora Zoom. Ahora Zoom. Sí, ahora pandemia mediante. Buscamos herramientas alternativas. ¿Y el trabajo en el barrio con la tecnología? ¿O están trabajando en Playa Norte fundamentalmente? Sé que han trabajado en Villa Oculta también, pero bueno, la idea es cómo hacen en los barrios a veces ellos con la tecnología. ¿Qué es lo que pasa con respecto a eso? Bueno, la pandemia invitó a ser ingeniosas con todo ese tema. La verdad que no hay ninguna propuesta que sea superadora al encuentro personal. Eso es una realidad. Nosotros estamos buscando siempre cómo hacerlo. Se han hecho varias cuestiones en momentos difíciles de esta pandemia y con varios casos se utilizaron mucho grabar videos y hacerlos reproducir por WhatsApp y cuestiones por el estilo, que pensábamos que son las mejores vías que se pueden utilizar. Bajamos la cantidad de personas que van al barrio. Incluso como Tramas no estamos yendo, están siendo más las organizaciones que están más presentes en territorio, como Canoa, como Manzana, que sí han hecho ahora unos talleres, unas cuestiones de censos y demás que estamos trabajando para la cuestión de la urbanización. Pero la verdad que no vemos la hora que pase esto para poder volver a las asambleas y a ese tipo de encuentros. Sí, pasa como con la cultura, que es presentativo, es presencial. Hace falta la ronda, el mate, el abrazo, el mirarse a los ojos. Indudablemente reconocer ahí, en el lugar, las porque necesidades. Muchas veces sucede que las dificultades tienen que ver con no tener las palabras para decir muchas cosas, y los cuerpos tienen un lugar muy protagonista en esa interacción, para saber realmente si estamos comprendiendo lo que hablábamos y se está dando como una interacción genuina. Entonces, sí, la verdad que la presencia física es muy importante. Pero bueno, por ahora también tenemos grupos de WhatsApp con los vecinos, o sea, hay como estas herramientas que tenemos a la tecnología a la vuelta, de alguna manera nos permiten no distanciarnos tanto. También usamos esa modalidad de hacer asambleas en distintos sectores para no concentrar tanta gente, que fue cuando empezamos con todo lo del... empezó a avanzar un poco lo del convenio, las hicimos sectorizadas, que bueno, fueron las distintas herramientas que encontramos para poder conversar. Te agrego que me gustó la pregunta que hiciste en un principio, esto de cómo hacemos con los tecnicismos, pensando en lo jurídico como para hablar el mismo idioma. Para hablar el mismo idioma. Y en realidad lo que pensaba mientras vos formulabas la pregunta, es que en realidad me parece que los tecnicismos son generados para que la gente no entienda. No es muy difícil hablar el mismo lenguaje. Me parece que lo complicado es hacer lo contrario. Se utilizan tecnicismos justamente para evitar que la gente entienda. Que la gente entienda. Y pensaba en esto, pensando en Guernica, pensando en situaciones que mediáticamente se están formulando muy fuerte, el término usurpación, por ejemplo, donde la usurpación, primero que es un delito penal, tiene determinados presupuestos muy fuertes, y se está utilizando como si nada. Y lo están utilizando personas que supuestamente saben de derecho. Muchos abogados, abogadas escuchan hablar de usurpadores esto, usurpadores otro, y en realidad gente ocupando tierra, gente construyendo su vivienda digna y demás.
ni en términos sociales, ni en términos humanitarios, y sobre todo en términos penales, que sería donde lo quieren encasillar, tampoco se encuentra eso. Entonces me parece que se busca un disciplinamiento urbano, un disciplinamiento punitivo, contra sobre todo los barrios populares, contra las familias vulnerabilizadas, a través del tecnicismo jurídico. Sí, es lo que comúnmente se dice embarrando la cancha, ¿no? Confundiendo. Justamente en vez de clarificar se embarra todo para... Justamente hay dos, indudablemente hay una propuesta de poderosos y hay una propuesta de desigualdades donde se la quiere reprimir de alguna manera. Eso es lo más fuerte que se ha visto en el día de ayer, ¿no? Y creo que por eso ustedes, los jóvenes, estas instituciones que bueno, hay que desde las bases empezar a clarificar las cosas, empezar a hablar el mismo idioma y trabajar con la gente. Y una reflexión que nosotros venimos sosteniendo hace bastante con el tema sobre todo de la usurpación, esta obsesión que tienen con el término y con lo punitivismo, el punitivismo que conlleva, es esconder otra cosa fundamental, no solo del lenguaje, sino es la cantidad de suelo ocioso, la cantidad de suelo vacante, abandonado que hay en la Argentina, que puede servir, que debe servir para generar vivienda digna, para generar hábitat popular. Y eso se esconde porque, por ejemplo, Guernica, ¿qué representa? Terreno hace cuánto estaba abandonado, hace cuánto que no tenía uso, uso social. Y de pronto llama más la atención que la gente ocupe un terreno abandonado que la gente en la calle, porque había 1.700 familias sin vivienda. Es una cuestión ya ni siquiera legal, de humanidad. Y sí, y ahora se está sabiendo que es para hacer una cancha de golf. Creo que la división es bien tajante esto, ¿no? Los poderosos, un puñadito de gente contra el resto. Y acá en Santa Fe lo vemos también, tenemos tantos terrenos, los terrenos del ferrocarril Belgrano, atrás donde está Barrio La Lona, bueno, ustedes en Playa Norte, hay infinidad de espacio que es del Estado, y lo que me parece interesante es que justamente ustedes han logrado, a través de esto que han hecho con el barrio de Playa Norte, poder llegar. Me parece que es un ejemplo que lo tendrían que contar. ¿Cómo han hecho para integrarlo con la gente porque lo han logrado también con la municipalidad, la provincia y los vecinos? ¿Cómo han logrado eso? Que puede ser un ejemplo para lo que está pasando en otros lugares. Creo que, solo un comentario, antes de empezar a contar un poco el proceso, fue resistiendo. Hace casi más de 15 años que los vecinos están construyendo la identidad de ese espacio, que también tuvo que ver con resistir esos intentos de desalojo, muchos ilegales, no solo producidos en condiciones completamente ilegales. Entonces, creo que el secreto de esa experiencia tuvo que ver con eso, con disputar un sentido de la vivienda digna que es... en esta línea que comenta Nico, conseguir los derechos fundamentales desde un lugar, una disputa ética de humanidad. Somos humanos, hay condiciones básicas necesarias que necesitamos para la existencia y no tenemos empatía y pensamos a la vivienda digna desde un lugar de mercancía. Entonces, cuando podemos empatizar de que hay personas que no tienen dónde dormir, que no tienen servicios básicos asegurados, agua, sobre todo en situaciones y en contextos de pandemia, donde son muy necesarios para la salud, donde tenés derechos fundamentales que están codependiendo en la vivienda digna, y el enfoque que se le da desde la mayoría de los medios hegemónicos sobre todo es un enfoque mercantilista donde se piensa más en la propiedad privada y no se ven estas cosas que tienen que ver con los usos, los suelos ociosos, y poder pensar en el uso social y uso ambiental también del suelo, porque tenemos las problemáticas de las quemas, que obviamente detrás de eso hay un montón de intereses del extractivismo y que están muy ligadas a la cuestión de la desigualdad social también, porque muchos de los espacios de contaminación están ligados a las situaciones de más vulnerabilidad social. Entonces la disputa está muy interrelacionada en poder pensar y reflexionar en el uso social y ambiental del suelo, poder discutir eso, pero sobre todo me parece que tiene que ver con empezar a instalar un sentido común que tiene que ver con la humanidad, con la garantía de los derechos elementales. Si perdemos de eje cuáles son las cuestiones prioritarias y urgentes, le damos lugar a un montón de discusiones que la verdad que nos pasan en un segundo plano, me parece. Y te agregaría también el uso productivo, ¿no? Han trabajado el tema de las huertas comunitarias, todas esas tierras para trabajar hoy que es el tema
la verdura, que es algo, hacer una huerta comunitaria y comer sano, orgánicamente, este proyecto Artigas que se quería hacer en Entre Ríos, que de alguna manera imitarlo. Tenemos todas estas tierras, ustedes han experimentado, porque sé que han trabajado en varios emprendimientos, talleres de encuadernación, bueno, la parte cultural, los talleres productivos. Yo no sé si tienen un catálogo de prioridades porque tienen tanto trabajo para hacer, por dónde empezar. Hay tantos derechos indudablemente a tratar de reponer. El planteo nuestro, principalmente también llevándolo a Playa Norte, es siempre desde la producción social del hábitat. Le hace con esto que la intervención se hace siempre con los estados. Entonces ese uso del suelo para explotación agroecológica, para vivienda digna, para servicios esenciales, bueno, y toda esta intervención integral de derechos que se debe llevar adelante no es desde exclusivamente las organizaciones y las familias, sino con el Estado. Eso es fundamental. Entonces, un primer punto a tener en cuenta y a trabajar siempre es esta insistencia en exigir al sujeto responsable de llevar adelante estas medidas que lo haga, que son los estados. De ahí viene también este primer planteo que decía Mara de la resistencia. Bueno, es resistencia, es respeto, es protección a los derechos, y también es darle efectividad a esos derechos. Y en base a eso es donde se le exige no solo al Estado que respete y proteja, sino también que baje las políticas públicas necesarias. En ese fue el trabajo principalmente de intervención nuestra, acompañado con todas las intervenciones, sí, más si se quiere de la autogestión o otros términos, que se fue trabajando, el tema de huertas, se han hecho convenios con el INTA por el tema de herramientas y demás. Esto estoy agregando trabajo que lo llevan adelante Manzana Solidaria también y Canoa, no son nuestros, pero lo trabajamos como colectivo, así que bueno, nos sumamos un porotito nosotros también ahí nos hace enseña el director, nos hace el circulito, que es algo que todos conocemos, el último elemento, tierra, hablando de materializar derechos. De alguna manera tiene que ver con eso, llevar a la tierra, materializar derechos, que es lo que vos estabas comentando, Nico. Y bueno, con gente, ¿cómo se pueden conectar con tramas? ¿Hay que ser estudiante o pueden ser abogados recibidos? Las otras profesiones, los contadores, hay tantas profesiones que podrían imitar este ejemplo, porque realmente es importantísimo lo que hacen, y necesario y urgente. Sí, bueno, obviamente nuestra organización está abierta. Nosotros, para convidar un poco nuestros enfoques, habitamos la facultad, tenemos compañeros y compañeras que son docentes y tratamos de proponer también actividades, seminarios, charlas, donde podemos llevar nuestros enfoques. Sabemos que no son los que más nos enseñan en la facu, así que tenemos un poco esa tarea doble de ponernos a estudiar otras miradas posibles que las queremos compartir. Así que tratamos de que esos sean espacios de acercamiento con los estudiantes, y obviamente nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Por ahí no somos los más no estamos tan atentos a eso, pero obviamente que es un espacio de acercamiento, tanto en Instagram como en Facebook, con nuestro correo. Cualquier persona que esté interesada en nuestro enfoque y en querer trabajar sobre esto, hay un montón de trabajo, así que hay mucho para hacer. Hay mucho para hacer todo el tiempo. Bueno, dejamos la invitación. Hay muchos temas para charlar, así que esta es la casa de ustedes. Ojalá podamos seguir compartiendo todo lo que hacen con la gente, porque realmente es urgente. Y bueno, para decirle lo que salió el emperador en Aries, con las botas puestas, siempre en la batalla, en el presente, la rueda de la fortuna, lo que es arriba es abajo, y básicamente el sentido de cambio a partir de la casa de Cáncer. Ahí muestre, mi querido, usted que está más cerca, los enamorados, el trabajo con los otros, la amorosidad, que es un testimonio que hacen constantemente, y el Juan de Garay, el mago, en todo lo que es Capricornio, con todos los 4 elementos de la naturaleza para seguir batallando. Tienen mucha tarea para hacer y tienen todos los elementos disponibles para hacerlo. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, y nos encontramos en el próximo bloque, y agradecerle a toda la gente de Tramas, Manzanas Solidarias, el Canoa, y fundamentalmente a toda la gente del barrio. Ya volvemos enseguida. Gracias.